Carmen, Ahora sí tengo audio. Carmen, somos nosotras dos. Hola. Somos nosotras dos. Ay, sí, anda, acá está Marcela, acá lo vi. ¿Marcela? Sí. Marcela. Alejandro, ¿no está? ¿Somos No, pocos? tampoco. No, todavía no se han conectado. Me escucho bien yo. Me escucho bien. Sí, ahora ¿me escuchaba? Sí, yo sí, vos me escuchás a mí. Sí, hoy hace un rato hacía el mismo ruido que hacía los otros días. Vale, déjense de molestar. Mira, ¿quién Es apareció? el Raúl. El bebé. Raúl, no te viene a la mierda. No seas tan atrevida. Decirle que no ponga foto. Raúl, no ponga foto. ¿Cómo? No, yo... Raúl, no ponga foto. Raúl, dale. Salí en vivo y en directo. Me niego rotundamente. Dale. ¿Cómo haces para poner foto? Ese es en la parte de configuraciones, ahí en la aplicación de Zoom, donde dice perfil. Cuando nos juntemos ahora el viernes, o no sé cuándo es que tenemos Está. los talleres, ahí te Mañana. explico. Sí, está bueno, buenazo. Elena Cantera, mirá que se está grabando todo, Elena Cantera. No seas payasa, Elena. ¡Marcelito! ¿Fuiste hoy? ¿Estabas con el pico y la pala, no? ¿Y la Elena qué tiene? Que se hace así. Si el picotón lo tenés acá en el cogote. ¿Te pica la cara o la bichuca la picó? No sé. Pero es acá, tiene la bichuca de acá, la agarró.
Aileen. Ah, Carmen Pérez, Presente. Elena Cantera, Desapareció. sabía, ¿no? La agarró una bichuca, dice, en la casa, dice que tenía. No, si fue ahí ¿cómo es? Allá donde están ustedes. Ah, fue por allá, fue. Parece que fue un bebé. No sé si es cierto, que hay de cierto. Ah, la miércoles. Raulito parece. Raúl, hacete cargo. Hola, buenas tardes. No seas tan... Estamos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Quién usted? Buenas tardes. Bien, todo bien. Bueno, disculpen que entré, no encontraba el ID para poder entrar y no me permitía. Bueno, vamos a hacer una cosa de orden. Les voy a pedir que silencien todos los micrófonos, porque hay unos micrófonos que están activados. Ahí está. Bien. Ahora sí. Mi nombre es Pablo Cardoso, yo soy licenciado en Psicología y vamos a trabajar en la jornada de hoy. Vamos a ver qué es lo que vamos a trabajar, porque podemos trabajar género, podemos trabajar información ocupacional. Yo les voy a preguntar, porque igual una de las actividades queda pendiente y la otra la hacemos acá. ¿Qué prefieren trabajar, currículum o prefieren trabajar género? Es una de las dos, Alejandro. Y la 2, ¿no? La de género. Bueno, muy bien. Tenemos que tener un cuento ahí que no sé si está subido ya en la plataforma. Esa es mi consulta. No lo tienen todavía, ¿no? ¿No? Bueno, entonces
vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a trabajar con este cuento, pero vamos a seguir. Este se llama Los largos veranos. Este cuento es el que vamos a trabajar. Como es un cuento bastante extenso, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la propuesta. Después lo van a tener ahí subido en la plataforma para que vayan haciendo las actividades. ¿Tá? Lo que sí van a hacer ahora es escuchar la propuesta del cuento y a medida que lo vayamos escuchando, vamos a ir trabajando con él. ¿Sí? Pueden hablar. Bueno, vamos a empezar de nuevo la clase. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Cardoso. Vamos a trabajar en género hoy, en esta jornada. Yo soy licenciado en psicología y soy profesor de español también. Me gustaría conocerlos a ustedes, porque vieron que a veces los nombres no salen activados abajo o salen nombres diferentes. Así que les voy a pedir que enciendan las cámaras para poder vernos, los que tengan la posibilidad de prenderla, y me digan nombre, apellido y de dónde son. Carmen, activa el micrófono para hablar. Estamos hablando, perdón. Soy Carmen Pérez y soy de Paso a los Toros. Bien, bienvenida. Bueno, ¿Quién sigue? igual. Soy Alejandro Seriani y soy de Paso de los Toros también. Muy bien. Si son todos de Paso de los Toros, no me digan entonces de dónde son. Bien, Dale. Soy Raúl Toral y soy de Paso de los Toros también. bien, Marcelo Mota, de Paso a los Toros. bien. ¿Quién sigue? Vamos a ver si están todos ahí. Julio Rodríguez dice, Jessica Romero, Gonzalo. Jessica Romero, presente. Bien. ¿Tenés cámara, Jessica? Sí, ya la... La activas. Bien. Sí. Gonzalo, no sé ese apellido. No. Deubelbeis, ¿puede ser? Hoy cuando estaba corrigiendo los foros me llamó la atención, pero tampoco sabía cómo se pronunciaba. No sé si tenés cámara tampoco. Carolina Jara, Diego Leguízamo, Elena Cantera. Acá yo, Carolina. Bien. Si Lo que pasa es tenés que voy cámara, en viaje ahora, como para entender. bueno, Elena Cantera ahora sí acá. nos mostrás el paisaje. Elena, bien. Carolina, Jessica. Ahí está, apareció Jessica. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con este cuento. Vamos a trabajar género. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Estoy sin cámara porque se me tranca todo. Bueno, está, pero al menos que la pongas cada tanto, así nos vamos viendo y reconociendo entre todos, está buenísimo. Buenísimo. Ahí abajo ustedes van a tener, si bajan en el panel móvil, van a encontrar vieron que hay un botoncito verde y algo que dice para enmudecer, para silenciar el micrófono, para activar la cámara, si están en una computadora, y si no, bueno, van a encontrar. Lo que yo quiero que busquen son lo que dice reacciones, como para que esto, vieron que aparecen distintas emociones ahí, como para poder poner, a ver si las encuentran. Bien, Alejandro, Raúl, Julio, Jessica. Bien, Gonzalo. ¿Dónde está, señor? ¿Viste el panel móvil que está abajo? Que cuando bajás aparece y desaparece, que tiene un botoncito verde. ¿A dónde dice más? Reacciones, ahí está, dice más. Claro, gracias, Raúl. Porque yo estoy trabajando con la computadora, entonces no me acuerdo mucho de lo que dicen los celulares de rato. ¿Encontraron? Bien. ¿Por qué les pido esto? Porque yo voy a empezar a leer el cuento
Y cada tanto, para saber si ustedes están vivos todavía, les voy a pedir que pongan un emoticón. ¿Ah? Bien, el cuento se llama Los largos veranos. Fue escrito por Amalia Zaldúa. Amalia Zaldúa tiene la notoriedad de ser la primera ciudadana ilustre del departamento de Salto. Yo estoy en Salto, vivo en Salto. Es la primera ciudadana ilustre que tiene el departamento de Salto, pero no es de Salto, es oriunda del departamento de Tacuarembó. Es de Carumbé. Amalia Zaldúa nació en el año 1927, está viva todavía, ¿sí? Tiene 90 y tantos años. Su condición de ser ciudadana ilustre fue designado vieron, porque es por la Junta y por la Intendencia, el nombramiento que se hace a partir de una propuesta que los integrantes del coro que ella dirigía elevaron. Amalia Zaldúa trabajó como maestra rural durante mucho tiempo, hasta que se jubiló. También trabajó en institutos normales, que eran en ese tiempo, es decir, lo que actualmente son institutos de formación docente. Y cuando se jubiló se dedicó a hacer otra cosa que le gustaba mucho, que era hacer cantar a la gente. ¿Sí? Entonces creó un coro, y con ese coro llevó la música, sobre todo la música coral, la música folclórica de varios países, incluido lo que tiene que ver con nuestra tradición musical, a otros lugares. Cuando vino el Papa Juan Pablo II al Uruguay, la segunda vez, cuando estuvo en Salto, el coro participó de esa misa también que se ofreció, y el coro cantó ahí. A partir de esa invitación recibió invitaciones para cantar en el Vaticano, y estuvo presente en Roma y en el Vaticano también, en 2 oportunidades, y ella participó en varios concursos también. No tanto le gustaban los concursos corales, sino que más bien le gustaban los festivales, es decir, el encuentro con personas que le gustara la música. Y a partir de eso surgió esta iniciativa de los integrantes del coro de poder como darle cierre junto a lo que ella decidió que iba a cerrar, el coro, y como broche de oro fue ese nombramiento también. Esto fue en el año 2012. ¿Sí? El coro empezó bajo su fundación y estuvo a su cargo desde el año 1977 hasta el año 2012. ¿Ah? Y Amalia Zaldúa está viva todavía. Después vamos a buscar información de ella. Por ahora vamos a leer con uno de los cuentos que ella presentó cuando fueron los 100 años del cuento Pinocho, que salió por primaria, por el Consejo de Educación Primaria, para poder celebrar esta fecha y también para poder trabajar con esto. El cuento se llamó Los largos veranos. Nosotros vamos a trabajar con la primera parte, ¿sí? Porque esta es la segunda edición que lo presentó Amalia Zaldúa cuando cumplió sus 80 años, en el año 2007, y donde le agregó una segunda parte que se llama Los otros veranos. Nosotros vamos a trabajar solamente con los largos veranos. Lo que sí les voy a pedir es que ustedes vayan siguiendo la lectura auditiva de lo que yo voy a ir pasando, ¿sí? Porque después les voy a subir el cuento y ustedes van a estar también haciendo actividades con relación a esto, porque vamos a trabajar esta temática que decíamos hoy que era género. ¿Arrancamos? ¿Sí? Bien. Es interesante el cuento, así que vamos a tratar de escucharlo bien. ¿Ah? Cada tanto le voy a pedir, a ver, de que me den cuenta de que estén vivos por ahí. Los largos veranos. Es este el cuento, ¿no? Apenas asomado diciembre en el almanaque, la sensación de que los días no pasaban nunca se apoderaba de Raquel. Casi sin darse cuenta transcurría el año escolar. Iba a la escuela y volvía de ella con ánimo alegre y vivaz. Pero el mes de diciembre era fatal. La proximidad de las vacaciones cambiaba totalmente el panorama de sus pensamientos. Cuentas, lecturas y problemas parecían flotar entre recuerdos campestres, mezclados con proyectos de juegos y reencuentros. Menos mal que los exámenes se realizaban en los primeros días del mes y luego ya volvían a las aulas solo las que querían. Raquel concurría a una escuela de niñas, porque en aquel tiempo las escuelas urbanas eran de niñas y de varones. Siempre tuvo la impresión de que en la de su hermano enseñaban más, porque él sabía muchas cosas que ella no conocía. No se le había ocurrido pensar que él era mayor y estaba dos años más adelantado.
Le gustaban las vacaciones porque ponían a todos en un plano de igualdad. Se terminaban las comparaciones de cuadernos y caligrafías. Todos los hermanos gozaban de las mismas dulzuras en el campo, en aquel clima inigualable de alegría y entusiasmo. Las vacaciones significaban el reencuentro con los padres y los hermanos menores. En época de clase eran las tías las encargadas de los 3 hermanos en edad escolar. El padre de Raquel tenía un comercio en Campaña, donde la escuela más cercana distaba varias leguas. El problema se solucionó dividiendo la familia. Los que iban a la escuela estarían con las tías en la ciudad. Los más chicos quedarían con los padres en el campo. El primer viaje a Salto en el flamante Ford A fue una pequeña aventura para Raquel. ¿Lo ven? El coche llevaba carga en los estribos, sobre los guardabarros y en la parte trasera, donde iba la rueda auxiliar. Raquel envolvió su gato blanco en una vieja mantilla de algodón y se sumergió junto a su hermana Yolanda en el asiento trasero del auto. En el pescante, como se le llamaba el asiento delantero, iban el padre y Luis, el hermano mayor, quien debía abrir las porteras, porque entonces no había carreteras. Moverse no resultaba fácil a la niña. A sus costados, las 2 tías. Junto a sus pies, las valijas. Y en el regazo, el gato, al que debía sujetar firmemente para que no escapara el primer barquinazo. Aquellos automóviles de capota de lona no admitían vacas, pero parecían de elástico para cargar personas, además de las cajas que mamá Lía llenaba amorosamente con dulces, jaleas, pan casero y barritas de dulce de leche. Delicados manjares que en la ciudad jamás tendrían equivalentes. Raquel estaba llena de inquietud cuando llegaba diciembre. Ni su gato blanco había logrado apagar su añoranza de la vida campesina. Le gustaba la escuela, era feliz con los cuidados de sus tías, siempre vigilantes de que la ropa estuviera limpia y en orden, de que no se acostaran sin lavarse los dientes y de que los deberes estuvieran hechos prolijamente. La vida ciudadana tenía sus atractivos: rayuelas en el patio y en las veredas, rondas en la plaza vieja y domingo de misa, y visitas a los parientes. Atardeceres en la puerta, a la espera del paso del manicero, para comprar un real de crujientes y a veces quemados maníes. Sí, era lindo ir a la escuela, y a la clase de la señorita Clota, cantar con piano, sueño acariciado por Raquel tocar el piano, en el ancho corredor, con las niñas formadas en rigurosas filas. No importaba el plantón, Raquel era feliz porque escuchaba aquel maravilloso instrumento y podía cantar las dulces canciones que la profesora Rosaura enseñaba con brillante voz de tiple. Raquel tenía una precoz vocación musical que en aquel tiempo pasó desapercibida, porque en el campo nadie pensaba que alguien quisiera tocar un instrumento que jamás había visto. En la ciudad no podía cantar como lo hacía en el campo. Sus tías le recordaban que podía molestar a los vecinos, y la niña ahogaba en su garganta las canciones y los sonidos que le gustaba emitir sin ton ni son, cada vez más agudos. Cuando llegaban las vacaciones, todas estas limitaciones desaparecían. Raquel cantaba todo el día con fina voz de alondra, repetía canciones aprendidas en la escuela o escuchadas en la radio, verdadera novedad en aquel entonces. Nadie la mandaba callar, solo había que respetar el horrible silencio de la siesta, cuando el padre descansaba y la casa entera se sumergía en un sopor, con gatos estirados como trapos a la sombra del patio de ladrillos y niños haciendo de las suyas, en el leñero o en la piecita de cachivaches. Era la hora crucial, cuando se consumaban las peores travesuras, severísimamente castigadas por mamá Lía, que no podía admitir que comieran orejones o dulces sin permiso. Raquel, por ser la mayor de las niñas, era quien tenía las mejores ideas para llegar al escondido frasco de bizcochos o de la fruta brillantada. A pesar de haber almorzado un gran churrasco más la odiada pero infaltable sopa de zapallo, el apetito de la pequeña pandilla se despertaba a esa hora de la siesta, cuando el horizonte se hacía movible y encandilante, y ni los animales salían de su quietud por el calor extremo. A ver los emoticones, a ver si viven. Bien. Apenas el padre se levantaba y se abría el comercio, la casa recobraba su ritmo de risas y correrías, con los niños y animales domésticos mezclados en una algarabía tal que muchas veces debía hacerse presente la madre para restablecer el orden. Entonces, las mayores debían bordar o hacer vainillas, mientras las más chicas, cada una con su animalito de turno en brazos, marchaba tras Ernestina, la negrita criada de la casa que las sabía entretener. Por un rato reinaba el sosiego.
Al atardecer, después del baño y del cambio de alpargatas por sandalias, llegaba la hora gloriosa de la ordeña. Damián, el peoncito casero, traía perezosamente las vacas del potrero entre el retozo de los perros. La madre llamaba con sonora voz a los rezagados para que toda la familia estuviera al pie de la mansa vaca Jersey, de negros ojos de gacela y ubre generosa. Cada uno munido de su vaso de grueso vidrio, con asa de los que venían como regalo en las latas de 10 kilos de yerba, esperaba que la experta mano de la madre se lo llenara de leche espumosa y tibia. Era una hora sagrada aquella. El sol moría demoradamente entre los eucaliptos, ribeteando de oro las gordas nubes veraniegas, y el campo exhalaba olores hondos y mezclados. ¿Cómo van? Bien. Yo para ver si está vivo todavía. Terminado el rito del ordeño y de la tardecita, los niños cambiaban el escenario de sus juegos. Si había noche de luna, todos se reunían en el campito. Allí se jugaba apasionadamente a los juegos de moda: la torre en guardia, las esquinitas, la mancha, que podía ser de muchas maneras, la venenosa, la agachada o la mancha negra, que era la peor, porque si la tocaban moría y salía del juego. También aquel era el lugar de los cuentos. Raquel era experta en mantener la atención de sus hermanas menores con largos cuentos inventados, que incluían cosas maravillosas como escaleras de luz que bajaban de la luna, muñecas que hablaban con sus dueñas o niños robados por los gitanos. La luna proyectaba largas sombras y deformaba los objetos. Se producían de pronto grandes sustos solo porque alguien creyó ver un punto oscuro que se movía. La desbandada se originaba entonces en medio de gritos y llanto de los más chicos. Mamá Lía y el padre dejaban sus poltronas de mimbres del frente para salir, agitados, en busca de los niños. Terminaba abruptamente todo, y ya era hora de la cena. Los veranos eran largos entonces. Había tiempo para todo. Los juegos eran variadísimos y se adaptaban maravillosamente a los cambios del tiempo. Cuando llovía, todo se transformaba. Ya no se podía correr bajo los árboles, ni recorrer el potrerito más cercano en el manso caballo aguatero, único animal de confianza que podían montar las niñas. Raquel percibía nuevas sensaciones: el sonido de las gotas en el techo de zinc, el penetrante olor a tierra mojada y el brillo de las telas de araña con su encaje de lentejuelas de agua entre las plantas. A veces, recién a la mañana descubría que no se podía salir al patio y tan solo a través de los vidrios se miraban los charcos que se formaban entre los ladrillos. Raquel observaba con la nariz pegada a las ventanas el nuevo lustre de los árboles. Le causaba gracia mirar el gallinero y ver a las gallinas amontonadas, con las plumas mojadas y aquel aspecto desgraciado. Mientras llovía, nadie podía transitar más que por ciertas zonas de la casa. Si alguno tenía tos, se quedaba todo el día en el cuarto grande. Allí ocurrían muchas cosas. El viejo sillón de mimbre se transformaba en automóvil. En él viajaban con sus hijos y gran cantidad de valijas y paquetes. En el viaje se consumían galletas duras y, como excepción, galletitas. Las camas eran casas a las que se iba de visitas con familias enteras de muñecas de papel, recortadas de viejos catálogos de London París. Ernestina era el nexo entre el cuarto de juegos y la cocina. Cuando por la tarde se expandía por la casa el exquisito olor a torta frita, ella aparecía con una fuente repleta de aquellas masas espolvoreadas con azúcar que desaparecían rápidamente. Cuando la lluvia terminaba temprano y el campo entero parecía elevarse en aromas y cantos de pájaros, Raquel entusiasmaba a sus hermanos para ir a los pocitos y zanjas. La madre hacía miles de recomendaciones y al fin los dejaba ir con la condición de que al primer llamado todos regresaran enseguida. Se producía un estallido de júbilo. Todos se sacaban el calzado y en medio de cantos inventados corrían a la zanja más próxima, la que solo tenía agua cuando llovía. Se juntaban piedras de distintos colores y formas y se adornaba la casa con flores del campo, a pesar de que Doralina, la cocinera, decía: «No sirve traer flores silvestres para adentro». Aquellas dos palabras, «no sirve», siempre impresionaban a Raquel. Muchas veces escuchaba a Doralina decir: «No sirve barrer de noche, no sirve jugar con fuego». Hubiera querido saber por qué aquellas palabras estaban tan arraigadas en el lenguaje de la cocinera, pero nunca se lo explicaron.
Si el día era caluroso y el sol reverberaba las cosas, se jugaba a la sombra perfumada de los eucaliptos o bajo los paraísos del patio trasero. Siempre a la vista de la madre, a quien no le gustaban los juegos en lugares poco visibles. Pero a pesar de eso, Raquel tenía un rincón preferido. Entre el comercio y la casa había un espacio, un pasillo de separación que no se utilizaba para nada. Aquel sitio era suyo. No tenía más que paredes por 3 lados, el piso de tierra y una piedra grande y parda que ella utilizaba como asiento. Allí estaba a solas cuando sus hermanos jugaban a cosas que no le interesaban. Allí cantaba y sentía su voz distinta. Bajo la piedra escondió algunos de sus tesoros. El anillito dorado que ya no le servía ni en el dedo meñique, la medallita que perdió el enganche y aquel librillo de papel de fumar que tanto le gustaba porque tenía hojas sedosas y crujientes. Allí también peinaba a su muñeca de cara de cartón pintado y pelo de lana, y hablaba con personajes inventados. Aquel rincón olvidado de la casa se poblaba de personajes imaginarios, hadas, duendes, reyes y princesas, como los de los cuentos leídos en el Tesoro de la Juventud. Aquel estrecho pasillo al que los hermanos llamaban el callejón no era angosto para Raquel, porque su imaginación revestía sus paredes con el brillo de los palacios y llenaba su soledad de presencias invisibles. Muchas veces, las voces de sus hermanos llamándola sorprendían sus sueños, y algún anuncio lograba sacarla de su mundo. ¡Chocolatero, chocolatero! Ante semejante noticia, toda la casa se llenaba de expectativa. Los niños corrían al frente para ver acercarse el carro grande de chocolatero. Hombre y vehículo tenían algo similar. Ambos eran macizos. A ver si se despertaron. Ah, bien, están ahí. El hombre vestía de negro. No sé qué están re contentos en esta clase a esta hora. El hombre vestía de negro y llevaba siempre sombrero de fieltro. En su rostro llamaban la atención los ojos de mirar penetrante y las cejas espesas y unidas sobre la nariz. No sonreía nunca. El carro era tirado como por 6 caballos. Era un carro de ciudad. Estaba bien pintado y tenía el techo de brillante lona verde oscuro, con letreros a los costados, chocolate águila. El aspecto del hombre y del vehículo no justificaba, por cierto, la algarabía de los niños, pero los resultados de aquella visita eran por demás dulces. Apenas el carro llegaba al almacén y se desenganchaban los caballos, el chocolatero descargaba la preciosa mercancía en el comercio. Cajas de chocolatines, bomboneras con maravillosas formas, adornadas con cintas de raso, cajitas con tapas de papel celofán, que dejaban ver el brillante plomo de los bombones. Se impregnaba el ambiente de un nuevo y exquisito olor que atraía irresistiblemente a sus hermanos. El chocolatero de rostro adusto era adorado por los niños. Casi no les hablaba, pero invariablemente les regalaba algo de los tesoros que traía dentro de cajones cerrados con candados. Por días permanecía el recuerdo de aquellas golosinas primorosamente presentadas y se comían de a pedacito para que duraran más. Terminando el deleite, seguía el intercambio de plomos que se realizaban cuidadosamente y se guardaban en cajitas de jabón de olor o entre las hojas de los libros. Más adelante, cuando por el camino empezaron a pasar más automóviles y las mercaderías se traían en camiones, el carro oscuro del chocolatero no vino más. Y solo quedó el recuerdo de aquel hombre cejudo y serio que regalaba cajitas con bombones. Las tardes largas del verano, si no eran excesivamente calurosas, traían las sorpresas de interminables visitas. Muchas veces, no habiendo terminado todavía el sopor de la siesta, alguien avisaba: ¡allá vienen! Todo el mundo se ponía en movimiento. Sobre una loma ondeada, una sábana blanca a modo de sombrilla, y debajo de ella, como un escuadrón, venían las de cuestas. 6 mujeres con aspecto de ombú, anchas y fuertes, se acercaban a la casa. Un trecho antes, junto al alambrado, el grupo se detenía. La sábana dejaba de ondear y se producía el cambio de calzado. Se dejaban las alpargatas y se calzaban los zapatos, alisados los cabellos y las faldas, y enfundados los pies en los zapatos de taco carretel, llegaban las visitas. Pasaban al comedor y se acomodaban modosamente en las sillas de esterilla. Comenzaba penosamente el intento de conversación.
Mamá Lía era experta en hacer preguntas que apenas lograban respuestas monosilábicas, seguidas de graves y cortas risas. Algunos temas tenían más desarrollo, pero nunca pasaban de 2 o 3 frases cortas empezadas por unas y terminadas por otras. Después de un rato, mamá Lía sacaba del aparador las copitas y el oporto, ponía en una bandeja galletitas María y matizaba con aquel convite los silencios de la visita. Las niñas mayores de la casa estaban obligadas a hacer sala. Raquel esperaba hasta el oporto y luego buscaba cualquier pretexto para irse. Cuando oía el desigual repiqueteo de los tacos en el patio, volvía a unirse a las visitas, porque éstas iban al comercio. Con qué placer veía las compras de telas, jabones y novedades. Así se llamaba todo lo que se exhibía en la vitrina. Raquel contemplaba con envidia cómo se llevaban los prendedores de carey, los collares de coloridas cuentas y las peinetas con piedras brillantes. Antes de que el sol estuviera sobre los eucaliptos del oeste, las visitas se iban. Se las acompañaba hasta el alambrado y con "salud a doña Eufrasia" se las despedía con cierta sensación de alivio. Enseguida del atardecer, si la noche era sin luna, la reunión se hacía frente al almacén. El campito quedaba silencioso y se poblaba de millones de luciérnagas que dibujaban hilos de luz, entrelazados misteriosamente en un juego interminable. Raquel y sus hermanos participaban entonces de la rueda de los grandes. La madre y el padre conversaban sobre los acontecimientos del día, y a veces Manolo y Pepe, los primos vecinos, se unían al grupo. Se armaban de pronto grandes discusiones sobre las crisis y las noticias escuchadas en la única radio del pago, la del comercio. ¿Cómo van? Bien. Crujían las sillas de mimbre con los enérgicos ademanes de Manolo y se escuchaba la sorda risa de Pepe, que echaba leña al fuego, como decía la madre. Aquellas simpáticas discusiones animaban la vida del padre, quien trabajaba incansablemente todo el día, pero siempre hallaba tiempo para leer y escuchar las noticias. Su colección de libros y revistas era famosa en el lugar. Le encantaba opinar de todo un poco. Siempre tenía personas invitadas a cenar y se alargaban las sobremesas con interesantes conversaciones que Raquel no terminaba nunca de escuchar, pues se quedaba dormida, con la cabeza apoyada en los brazos sobre la mesa. Despertaba pero se hacía la dormida, cuando el padre la depositaba cuidadosamente en la cama, y ella sentía entonces una ternura honda que le impidió para siempre la vida. ¿Les resuena algo de este cuento en sus propias vidas? No sé, yo para mí es un cuento de 1900 por ahí, más o menos, ¿no? Por lo que está diciendo, por todo lo que dice. Una criada, una negrita, dice, en un momento. Bien. Ahora trasladalo a tu vida. ¿Tiene algún elemento en lo que en tu vida haya escuchado algo similar? ¿De tu infancia, de tu historia, de tus recuerdos? ¿Tuyos o de los demás La compañeros? parte de que los niños estaban separados de los padres, hermano, no sé. Y de la camioneta de chocolate Águila, que lo conocía, loco, que venía a casa. ¿Pero lo vendían así puerta por puerta? ¿Como esto o no? No, era porque el papá tenía un kiosquito, ¿viste? Y entonces creo que era el mismo vendedor, porque el camión también era Águila, era un camión viejo. ¿Alguien más le trajo algún recuerdo de su infancia? El tema de chico ahí, que uno siente curiosidad por todo. Sí. ¿Algún momento del día en particular les hace acordar esto? Cuando vayan a hablar, activen los micrófonos porque me parece que mi internet no está muy bien. Pero
Bueno, ¿les recuerda algo de la infancia de ustedes o de alguien, por ejemplo, algún familiar de ustedes? ¿Algo de que les hayan contado acerca de situaciones similares? Sí, pero ¿qué situaciones? Porque ahí como que ella contaba más o menos de la vida, pero no cosas puntuales, me parece, no sé. Yo no sé si a ustedes les salió cortado, pero no te escuché, Alejandro, lo que dijiste. Perdón. ¿A alguien más se les sale cortado? A mí se me va la señal. De rato no veo lo que, ni escucho lo que habla. Sí, a mí también se me va la señal y se entrecorta. Pensé que era solamente a mí. Nosotros lo escuchamos lo más bien. No lo escuchamos a ustedes, no lo escuchamos mucho. Tampoco porque se fuera, ¿no? ¿Me escuchan? Hola. Bueno, a mí también me tiro para afuera la Me señal, parece se ve que que es una señal mala general. Bueno, se enojó con los otros, me parece, y se fue. Se le cortó. ¿Me escuchan? Se No, yo escucha estoy todo acá. cortado. Todo cortado se escucha. Bueno, quedamos huérfanos, parece. No, yo estoy acá, yo los veo. No, ahora sí escuchan? volvió. Sí, Se veía estoy todo. acá. Ahora sí se ve. Ah, bueno. Les preguntaba con relación al cuento, si esto les había recordado algo de la infancia o algo de algún momento de algún familiar, y ahí fue donde no te escuchamos, Alejandro. No, yo decía digo, que no tengo ningún recuerdo así como ella, porque hablaba de campo, yo en el campo nunca estuve tampoco. No. Ah, bien, pero igual te hizo recordar al chocolatero. Bien. Ah, eso sí. Bien, pero es importante. Cosas nomás, no tiene por qué ser todo, sino que algunos recuerdos. a mí que mi nos abuela hayan me remitido. contaba que no era la misma crianza de ahora a la de antes. Ahí va. ¿Y qué cosas encontraste acá que eran diferentes, por ejemplo? ¿O qué cosas encontraste similares a lo que tu abuela te pudo haber contado, Elena? La escuela, el tiempo de... No. Sí, puede ser, sí. Bien. El que no se puede A hacer ver, esto y lo ¿vieron otro, cuando no se dices- aplica nada al final. Ahí va, el que no se puede, ¿no? Vieron como le decía una de los personajes que le decía no se puede hacer determinadas cosas, ¿no? Bien. Cuando, ¿dónde, a ver, ¿dónde se ubica este cuento al principio? ¿Dónde están los personajes? Estar en la casa de la abuela era, ¿no? Creo, no me acuerdo bien. Al principio de todo,
estaban en diciembre, ¿no? Dice, apenas se sumado diciembre en el almanaque, El la auto no sensación iban de que los viajando. días no pasaban antes del auto. A la escuela. ¿Sí? Vamos a ver si podemos encontrar alguna de las actividades que hacían los hombres acá y de las actividades que hacían las mujeres. A ver, tírenme ideas. Las mujeres se dedicaban para a la casa, a cocinar y todo eso, ¿no era? Bien, sí. Y los hombres para el campo, a trabajar. ¿Cómo que? ¿Se Del acuerdan de campo, alguna tarea específica? ordeñar las vacas. Bien. ¿El padre de Raquel qué hacía? Bueno, no sé si me están escuchando. O tenemos dificultades en la conexión. Yo te escucho. Escucha cortado. Sí, lo que Carolina habló se escuchó cortado. Hola, hola. Hola, Diego, sí. Perdón, Carolina, si podés escribir ahí en el chat lo que estás diciendo, porque sale todo con una interferencia. No sé si a los demás les pasa de escuchar a Carolina así. Pero yo siento Sí, sí, está pasando. Está bien. Si querés, Carolina, si podés, escribí ahí en el chat. ¿Sabés dónde encontrar el chat? A ver qué opinas con relación a esto. Sí, yo tampoco la he escuchado, Carolina. La pregunta era, ¿cuáles eran las actividades masculinas y las actividades femeninas que ustedes habían encontrado? Me habían dicho que la femenina era hacer tareas en la casa, ¿sí? Como cocinar, criar a los niños, y la de los hombres era trabajar en el campo, ordeñar, por ejemplo. Pero el padre les había preguntado qué hacía el padre. ¿No era en el campo que trabajaba? Tenía algo en el campo, tenía un comercio. ¿Se acuerdan? El padre trabajaba en el comercio estaba al costado de la casa. Bueno, a ver, cuando estamos un poco como decía Alejandro, estas escenas se ubican como a principios del siglo XX, ¿no? Como situaciones cotidianas del principio del siglo XX, que no difieren de muchas de las historias que nosotros tenemos en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestras historias, pero que ahora ya no las estamos viviendo. Pero hay algunas cosas que sí puede ser que se vinculen con la historia actual, y tiene que ver con lo que hace la mujer y lo que hace el hombre. ¿Ah? Nosotros vamos a encontrar que en este cuento, particularmente en este cuento, la mujer mayoritariamente se va a ocupar, como tradicionalmente y como históricamente lo venía haciendo, de las tareas del hogar. Y de lo que implicaba eso, es decir, levantarse, cocinar, preparar a los hijos, planchar, lavar, coser, surcir, bordar, ¿ah? Todo lo que tiene que ver con lo que Todo lo que estaba tiene en que la ver con la casa. casa. Ahí está, todo lo que tiene que ver con la casa. Y el hombre se iba a encargar de todo lo que tuviera que ver afuera de la casa. ¿Sí? Pero vamos a pensar un poquito en esto, ¿no? El padre, por ejemplo, trabajaba en el comercio. Estaba fuera de la casa. Ah, está bien, pero en realidad no estaba ahí. Cuando estamos pensando, por ejemplo, lo que implica el trabajo afuera, también lo pensamos en el chocolatero. Vieron que iba de lugar en lugar como para poder vincular distintas localidades con el comercio y con lo que él llevaba para la venta también. Un vendedor ambulante, más o menos. Ahí está, un vendedor ambulante. Bien, ahora vamos a pensar un poquito en qué sería trabajar en este cuento.
Diego, a ver, contéstame, que a vos te escucho bien el micrófono. Perdona que te pregunte, pero te escuchamos bien. Dice Gonzalo que hay una fórmula en la clase. No sería ¿Perdón? por Carolina eso, ¿no? ¿Qué sería el concepto de trabajo en este cuento? Dedicarse a lo que uno le gusta y estar para la familia cuando uno lo necesita, más o menos ahí. ¿Quién trabaja en este cuento? En realidad trabaja el padre y la madre, porque la madre también hace las cosas de la casa, no es poca cosa. A ver quién opina otra cosa. Los que trabajan en la casa ahí, disculpame, pero ahí nombran a 2 empleados, me parece. 2 empleadas. No Bien. nombran a Ah, sí, ningún sí. hombre. Sí, nombra a la cocinera. Sí. Digo, no, me parece a mí. Y Tiene a razón. su vez nombran auto y todo. Era una familia muy acomodada, se ve que era. Ahí está. Seguramente. Bien. Pero vieron que la nombra como la negrita criada de la casa, ¿no? Así que no sé si percibía salario. Ahora, ¿quién llevaba Sí, la plata en la casa? hablarían de la esclavitud como antes, como era antes. No sé si de la esclavitud, pero era como la criada y bueno, Sí, más o menos ahí es. pero es como muchas familias también, porque vieron que había hermanos de crianza y eso, y como que no eran empleados, sino que era también parte de la familia. Pero ya que eras parte de la familia, no te van a pagar. Digo, pensando en eso. Igual se dedicaban al comercio también, así que abarca muchas cosas el comercio. Pero ¿quién trabajaba en el comercio? El padre no se hacía cargo del comercio, El padre. ¿La madre trabajaba en el comercio? se dedicaba a la casa, me parece. Ah, la madre no trabajaba en el comercio. Ahí está, Ah, seguro. bien. Vamos a ver lo mismo que decíamos hoy. Las actividades que hacen las mujeres estaban dentro de la casa. Cocinar, planchar, limpiar, surcir. Para los hijos vieron que la que ordeñaba para los hijos era la madre. Damián, que dice que era el Se peón, está cortando. era el que ordeñaba para los demás o el que hacía otras cosas, pero en realidad no íbamos a encontrar esta información tan claramente. Sin embargo, vamos a encontrar que en esta forma de vincularse, el que trabaja y lo menciona varias veces es el padre y el hombre, ¿no? Digamos, es como que el concepto de trabajo acá está más que nada vinculado a lo que se hace afuera de la casa y al que lleva el salario. La madre, por ejemplo, ¿tiene algún sueldo según este cuento? No. Por hacer las tareas del hogar, no. Las tías que se encargaban de los niños en edad escolar en la ciudad, ¿percibirían alguna remuneración? No. Calculo que no. Fíjense que cuando aparece el principio, ¿no?, del cuento, que están en la escuela, ¿qué otros personajes aparecen en la escuela de este cuento? Pueden escribir ahí si quieren también. Está malísima la conexión, yo tengo que poner los datos también. ¿Quién más está en la escuela? ¿Quién trabaja en una escuela? ¿Fueron a la escuela, no? La maestra, no me acuerdo. Ahí está. Aparece la maestra, aparece la profesora de música, la profesora de canto, dice, ¿no? Las niñas que hacían perfectamente la cola. Sí, Ahí la está. formación. Bien. Pero ¿quién trabajaba ahí? La que trabajaba era la maestra, ¿no? Pero vieron que nosotros cuando estamos hablando de lo que son las tareas femeninas, es como un poco el rol materno que van a cumplir. Entonces, estas mujeres seguían cumpliendo el rol materno, porque lo hacía la madre, lo hacían las tías, lo hacían las maestras también, ese rol que iba a implicar trabajar con los niños, trabajar con la enseñanza, los hijos y todo esto, lo hacían como un rol materno que también lo tenían las maestras. Entonces, era como medio naturalizado, que si eras mujer tenías que estar haciendo eso. Ahora, el que definen como trabajo, acá implica, si tuviéramos que armar una especie de definición de lo que es trabajar, sería como una actividad que se realiza fuera de la casa y por la cual se percibe un salario. ¿Están de acuerdo con eso? Y no, porque vos ahora estás trabajando en tu casa. Pero yo no estoy hablando de mí, yo estoy hablando del cuento.
Ah, ¿de cuánto sí? Ahí sí. Vamos Disculpa. pensando en el cuento. No, está perfecto. Estamos pensando en el cuento, porque nos ubicamos ahí, como vos dijiste, cerca del 1900. Nos ubicamos ahí donde el concepto de trabajo, y lo sostiene varias veces en este cuento, es una tarea que mayoritariamente la hace el hombre. ¿Ah? Fíjense acá lo que dice. Cuando el padre trabajaba, dice acá, al final casi, dice, aquellas simpáticas discusiones animaban la vida del padre, quien trabajaba incansablemente todo el día. ¿Ah? No dice que la madre se reventaba el lomo, que se levantaba antes que todo, que hacía toda la tarea de la casa, de los hijos, de las cosas de ahí, todavía se iba a acostar después. ¿Ah? No dice que la madre también trabajara, dice el padre que trabajaba incansablemente. Y cuando el padre tenía que descansar, ¿qué había que hacer durante la siesta? Pueden escribir si quieren. Eso era lo clásico del tiempo de antes. Que Ahí el está, hombre pone estaba. Elena. Bien. Sí, el Elena hombre- pone que hay que dormir. A ver, Marcelo. Que eso era lo clásico del tiempo de antes. Cuando el hombre llegaba, tenía que setear, nadie tiene que hacerle barullo. Todo ¿Mm? eso. Lo que había que hacer era silencio, ¿no? Aunque vos quisieras Claro. jugar, quisieras salir, había que hacer silencio, porque como el hombre era el que venía de trabajar y venía a descansar, todo el mundo tenía que hacer silencio. Y Y no tomaban fíjense en que cuenta el trabajo de la madre en la casa. ahí está, ni el trabajo de la madre ni de la gente que trabajaba en la casa mismo, Ahí va. tampoco, ¿no? Porque era la figura del hombre que, y ahí volvemos a lo mismo, era quien salía a trabajar y traer el sustento para la casa. Entonces, de alguna forma también tiene que ver con esto que estamos diciendo. ¿Cómo se fue naturalizando a lo largo del tiempo que el hombre trabajara fuera de la casa y saliera a buscar el trabajo, perdón, el salario, y que la mujer se quedara en la casa, como decían por ahí, sin hacer nada. Sin hacer nada, tenía que hacer todas las tareas de la casa, se levantaba antes, se acostaba por último, tenía que estar con los gurises, tenía que educarlo, tenía que vestirlo, limpiarlo y todavía el marido. Buenas tardes, profe. Disculpe Buenas tardes, que lo Diego. interrumpa. Me conecto ahora porque tuve que hacer hora extra en el trabajo y recién llego. Bueno, no te preocupes. Nosotros estamos trabajando con un cuento que se llama Los Largos Veranos, Ah, que se lo perfecto. vamos a subir después a la plataforma eh, para que lo puedan tener, porque no lo subimos Buenísimo. todavía. Porque después de este Perfecto, cuento entonces. vamos a tener también una actividad para hacer. Por eso es Ah, importante que bien. nosotros vayamos entendiendo a qué corresponde esta información que estamos haciendo. ¿Sí? Impecable. ¿Tenés Profe, cara, otra hijo? cosa que dejó por alto, No, no. ¿Querés poner No una? tengo Bien. foto de perfil. No tenés cámara, está. Sí, Ah, ¿hay alguno que quiera tengo hablar? cámara, sí. No, hola, bien. ¿Qué me decían? que otra cosa que dejó por alto fue el tema de la escuela, que era una para niños y otra para niñas. Ahí está. Que eso ya no, Bien. hoy en día ya no corre, porque ahora hacen los dos géneros igual. Ahí está. Vieron que también apareció esa distinción ahí entre lo que iba a ser lo masculino y lo femenino, y donde nosotros encontramos que también esto habla mucho de esa forma de ver las cosas, ¿no? De esa forma de ver el mundo. Fíjense que para Raquel, que era la personaje principal que aparece acá, es como que, bueno, no, yo había cosas que no sabía porque era en la escuela femenina, pero tampoco se le había ocurrido que eso también podía pasar en otro lugar. Y también lo El que tema podía del pasar era, aprendizaje era también distinto, porque el niño también, aparte de que llevaba 2 años de ventaja, era que sabía un poco más y capaz que lo enseñaban para largo plazo el trabajo y a la mujer para el tema de la casa también. ahí va, ahí va. Eh, y además, fíjense que habían algunas tareas obligatorias, ¿no? Cuando salía, por ejemplo, el padre con el hermano, era el hermano el que tenía que ir sentado adelante, por más que dijera, bueno, estábamos todos, el hermano se encargaba de abrir las porteras. ¿Qué pasaba cuando venían las visitas?
¿Te acuerdan las visitas? Había de que, seis había que mujeres salir por- para afuera, ¿no era? No. ¿Qué se le hace cuando viene gente? ¿Qué hacían? Tenían que hacerle sala. No sé si me están siguiendo. ¿Me siguen? Bien. Había que hacerle sala. Entonces, las que se encargaban de hacerle sala, ¿quién iban a hacer? Las hermanas mayores de la casa, decían. ¿Ah? No era una tarea masculina, era una tarea femenina el hacerle sala. ¿Ah? Sin embargo, el abrir la portera era una tarea masculina, el ordeñar era una tarea masculina, pero para los hijos era la tarea de la madre. Para el tema de limpieza, de cocina, de todo lo que tuviera que ver con el hogar, eran tareas femeninas también en este cuento. Siempre remitimos a este cuento, la información que aparece en este cuento. Por otro lado, cuando estamos hablando de lo que iba a ser el trabajo de las maestras, vieron que queda como naturalizado. Si es mujer, tiene que hacer lo mismo que hacen las mujeres, cuidar a los hijos, cuidar a los niños, cuidar a todo y educarlos. Pero en realidad, estas mujeres también percibían salario. Los maestros también ganaban dinero. Y ganaban bastante bien, parece, en ese tiempo. Otra cosa, cuando vieron que aparecen dos figuras acá, ¿no? Que son el chocolatero y por otro lado aparecen las visitas. Quiero que me expliquen cómo era la relación entre el chocolatero y los niños. El chocolatero era serio, pero de parte de los niños recibía cierto cariño. Bien. Y regalo le daba el chocolatero, ¿no? Ahí está, le daba regalos, ¿no? ¿Le daba regalos por interés? Yo creo que no, porque en ningún momento dice algo así. Y porque el padre era el cliente, ¿no? El padre, no sé. ¿Y qué tiene que ver el padre ahí? Y para venderle chocolate, no sé, porque si no tenía un comercio el padre. Sí, pero fíjense que esto también podría ser la ganancia que el tipo tuviera, pero igualmente él lo hacía, ¿no? Él dejaba su ganancia ahí y también de esta manera podía como seguir en su contacto con los niños, en su forma de transmitir también este sentimiento que tenía. Vamos a pensar qué pasó cuando empezaron a aparecer autos en la carretera. ¿Qué pasó con este chocolatero? Dejó de estar llevando chocolate. Ahí está, dejó de llevar chocolates. El chocolatero no vino más, dice. ¿Ah? Y acá también aparece un sentimiento de nostalgia. ¿Ah? Porque no dice, ay, no vino mal, viejo desgraciado. No, dice, cuando empezaron a aparecer autos por la carretera, el carro del chocolatero no vino más. Solo quedó el recuerdo de aquel hombre sesudo y serio que regalaba cajitas con bombones. Y guardaba los No papeles. es un sentimiento de desprecio. Ahí está, y todo lo que pasaba, ¿no? ¿Alguna vez les había pasado a ustedes algo así de guardar los plomos de los bombones, ese tipo de cosas? ¿O no tuvieron infancia? Sí, cuando venían con... Hace tiempo que traían algo los... Ahí está. Pero era como una tradición que se Sí, puede se hacían trofeos de papel metalizado. Sí. Mi madre los guardaba, los papeles. Guardaban los papeles. Y Los miren que papeles también de habla de contado, otras esos que cosas, eran ¿no? De dorados otros recuerdos. y plateados. Ah, sí. ¿Y tu madre cuántos años tiene? 52. Claro. Fíjense que también tiene que ver con los momentos históricos, ¿no? Tiene que ver con esos recuerdos que uno va transmitiendo. Y acá aparecen otras formas de vincularse con los recuerdos que tiene que ver con lo tradicional. Ahí, si ustedes miran en el cuento, van a encontrar también algunas, digamos, como dichos, ¿no? No sirve barrer de noche, no sirve traer flores para adentro.
¿Se acuerdan de Jugar con algún bicho con fuego. los que ustedes se criaron cuando eran chicos? ¿Qué pasaba si jugabas con fuego? Podía prender fuego la casa. No era eso lo que pasaba. Te meaba la cama. Ah, eso sí. Revisen en el chat que les mandé el cuento ahí. ¿Con qué otro dicho se criaron ustedes? ¿Qué pasaba si venía un gato negro? No servía acostarse arriba de la mesa, que era desgracia. No servía acostarse arriba de la mesa, ¿ah? Cantidad de Si cosas. se ponían en cruz en la puerta, y venía gente y ustedes ponían el escobato en la puerta, si perdían algo y daban vuelta a una tapa de la caldera. Acostarte Un en el vaso. piso. ¿Qué? ¿Acostarte en el piso? Acostarte en el piso que despertabas todo duro. Ah, eso no la tenía. Jessica, ¿qué decía? Que cuando se te pierde algo, a mí me decían que tenía que dar vuelta un vaso. Ah, dar vuelta un vaso. O dar vuelta a la tapa de una caldera, o invocar a no sé quién. Prender una velita al negrito del pastoreo, no sé qué, algo de eso también. ¿Y qué pasa cuando se empachaban ustedes cuando eran chicos? A mí me llevan a la curandera que te sonaba el cuerito, ¿o no? A mí El también. cuerito. Cuando medían con También. con Y el si- metro, Cuando te medían, el ahí está, empacho, con una cinta, ¿no? O una corbata, no sé claro. qué. Ahí está el empacho. De aire no lo curaron nunca, Aire. con carbones y eso. La piedra Ah, de azufre. Con la piedra de azufre, sí, después, pero vieron que antes la curaban con carbón y todo eso. sí. Y también cuando alguno se esguinzaba, no sé qué le cosían con una tela nueva y no sé qué historia más. Y vieron que hay muchas tradiciones como que se fueron Fueron yendo. manteniendo. ¿tá? Algunas se fueron, pero otras se mantuvieron. ¿tá? Porque si tienen la curandera cerca, seguramente van a llevar al gurisito ahí a curarlo. Y si tienen al, al que vence de aire, también. Además de que le pongan la piedra de azufre, pero seguramente lo van a llevar a curar de aire o lo van a llevar a vencer Los de no sé desgarros. qué. Los desgarros también, ¿no? Sí, también. No sé cómo se curaba, eso por eso sé que lo hacían. ¿Revisaron en el chat que les mandé el cuento? ¿No llegó? ¿Pudieron descargar? A ver. Tiene que haber llegado porque acá me dice que sí. A mí no me llegó. No me llegó nada. Yo ya lo descargué. ¿Cómo es? Apretá allá al arriba chat. del archivo y te salta para alguna carpeta. Sí, pero no me llegó ningún. En el chat este que estamos acá todo grupal, no Ahí me está, llegó No, nada. en el chat este que estamos ahora del Zoom. Sí, no me llegó nada. No se podrá cargar A el mí no me parece nada. porque yo estoy en una Sí, computadora yo que lo voy a cargar en la no plataforma. puedo Yo descargar lo voy el a cargar en cuento. la plataforma, pero el tema es que también nos quede acá para poder seguir un poquito el cuento. Pero no hay drama, no hay problema. Soldadura para montaje son ustedes, ¿no? Sí. No me llegó. Sí. Bueno, ¿Vos lo quiero habrás que me mandado digan. para todos ahí? Sí, yo lo subí ahí, acá en este grupo. Quiero que me digan un poquito cómo era la relación. ¿Se acuerdan las visitas que venían? Las vi. ¿Se acuerdan cómo las definen a las visitas? 6 mujeres con aspecto de un bú, anchas y fuertes, se acercaban a la casa. Casi al final. No escucho todo trancado. ¿Se acuerdan cómo venían las visitas? Las visitas eran 6 mujeres que venían también a comprar al comercio, pero llegaban a la hora de la siesta. ¿Me siguen? Sí. Bueno, como llegaban a la hora de la siesta, había que hacer las salas también. ¿Se acuerdan que era la madre que se encargaba de eso? Y al final también estaba Raquel tratando de hacer un poco de sala, pero eran tan aburridas que era poco lo que podían estar también con ellas. ¿Me van siguiendo? Yo escucho todo trancado, Sí. algo ahí voy entendiendo.
Bueno, la verdad que no sé qué pasa con la conexión. Dice en su chat, profesor, aparece que su banda de ancha es chico y se corta. Usted arranca a hablar y se corta. ¿Y si apagamos las cámaras? Vamos a probar a apagar las cámaras, porque ahí puede ser que funcione mejor. Bueno, pero vamos a ver si anda ahí mejor. ¿Me escuchan? Ahora van a tener que hablar ustedes. Ahora sí se escucha buenazo. Bueno, cuando estamos hablando de las visitas, estas que decían 6 mujeres con aspecto de ombú, anchas y fuertes, se acercaban a la casa, también eran personas a las que había que hacerle sala. Entonces, al hacerle sala, también era como una situación en la que no estaban muy de acuerdo, ¿no? ¿O les parece que sí? ¿Qué creen ustedes? Y no, porque después cuando terminaban se iban para afuera, era, ¿no? Sí, se iban a comprar. Ahí revisen en la plataforma si está, que les puse cuento los largos veranos, está ahí, tiene que aparecerles ahora. Les muestro cómo quedó, ahí, este es. ¿Vieron que está acá? Dice los largos veranos. ¿Me siguen? ¿Me escuchan? Si yo salgo del Zoom, se me corta. No puedo salir a pero mirar otra página. no salgas del Zoom. Quédate ahí, yo lo subí para que ustedes tuvieran en cuenta nomás. Pero después tenemos que subir una actividad todavía. Sí. Por eso yo necesito que ustedes vayan siguiendo lo que estamos trabajando. Apareció, sí, apareció. ¿Está? Buenísimo. Cuando estamos entonces hablando de las mujeres estas que aparecen ahí, fíjense que también aparecen con la idea de que tienen que aparecer vestidas de mujer, porque en realidad, fíjense, el cuento se llama Los largos veranos. Estaban en verano, estaban, supongo que sería enero, febrero o algún tiempo ahí de verano. Si lo situamos también en un escenario de lo rural, las calles son de tierra. ¿Ah? Entonces, fíjense que decía que venían después del mediodía, ¿no? En la hora de la siesta, cuando alguien avisaba, ya vienen, se veía una sábana blanca como una sombrilla. ¿Ah? Y abajo de ella venían 6 mujeres que decían con aspecto de ombú, anchas y fuertes, que se acercaban a la casa. Y estas mujeres tenían que llegar a la casa disfrazadas de mujer, porque tenían que sacarse las alpargatas, tenían que arreglarse la ropa, tenían que arreglarse el pelo y entrar de tacos. Imagínense, piensen ustedes, venir caminando varias leguas en calle de tierra al rayo del sol y todavía tener que entrar calzados de otra manera y con otra ropa diferente, ¿no? Del chocolatero, ¿se hace alguna alusión a esto? ¿A cómo tenía que entrar? No, creo que no recuerdo. Exactamente. No decía Creo que nada de iban por chocolatero. el camión nomás. Decía del camión, decía que era cejudo, serio, que vestía de negro, que siempre era una persona como poco comunicativa, pero que siempre regalaba algo de lo que traían. Decía, siempre regalaba tesoros que traía en sus cajones, algo así. Entonces, era una figura querida, una figura deseada, una figura esperada, a diferencia de las mujeres estas, por parte de los niños. Si nosotros pensamos en la relación que había entre entre la figura masculina y los niños, y entre la figura femenina y los niños, deberíamos creer que todas las figuras femeninas serían las que aceptaran más a los niños. Y como las figuras masculinas, las que estuvieran como más distantes de los niños. Sin embargo, acá hay una relación de oposición. También encontramos que el padre aparece como una figura de autoridad. Cada tanto háblenme, pues yo no sé si están ahí o no sé si no están, porque ahora como tenemos las cámaras apagadas, yo no sé si ahora sí se murieron y me abandonaron.
Ah, ahora sí. Pero hablen, che. Eh, entonces, cuando estamos hablando de esta figura de autoridad, la madre es la figura de autoridad en realidad. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, dice que la madre no quería que jugaran lejos, la madre no quería que estuvieran en lugares distantes, la madre no quería que estuvieran haciendo determinadas cosas. ¿Ah? Y cuando la No le madre vaya encontraba que como que no le hacían caso, decía que el padre también aparecía en escena, pero en realidad el padre no pinchaba ni importaba. ¿Qué decías, Diego? y cuando la madre lo dejaba salir a jugar, pero en el primer llamado ellos tenían que volver todo. Ahí está, tenían que responder enseguida, ahí, y volver. Pero vieron que sí, eso no parecía como que la madre seguramente imponía la figura del padre, pero el padre como no tenía mucha idea de lo que pasaba. Acuérdense de lo que pasaba con nuestros abuelos también. Si no venía, ya ligabas un cintazo, un lazazo, un chancletazo. Y a veces no sabía ni por qué era que te pegaban. Pero como le calentaba la cabeza, tenían que hacerlo. Ahora, vamos a encontrar también que estas figuras de las visitas aparecen también como un rol naturalizado, pero que en realidad no tenían tanta relación con eso, porque si nosotros nos ponemos a pensar en las figuras con relación a la descripción, es decir, dice, el chocolatero y el carro eran similares, anchos, grandes, oscuros, serios. Y si nosotros tomamos a una de estas mujeres, ¿ah?, a trasluz, y la oponemos a la figura del chocolatero, va a tener el mismo formato, son como iguales, porque aparecen grandes figuras. ¿Vieron cómo las describen? 6 mujeres con aspecto de ombú, anchas y fuertes. Y acá pasamos a pensar en cómo también la forma de presentar a esa mujer es como bastante ruda, bastante como grotesca, esas personas que aparecen ahí. Y a los ojos de los lectores aparecen como wow, unos ogros, son gigantes las mujeres, mirá cómo se presentan. Y también a los ojos sociales, estas figuras tienen que aparecer como mujeres, por eso después aparecen como con el tema de los zapatos, con el tema de la vestimenta, con la forma de comportarse, porque vieron que dice, se sientan modosamente en las sillas de esterilla. No dice vienen y se achanchan ahí contra el piso que estaba en un lugar fresquito en la casa. No dicen eso. Dice, vienen y se sientan modosamente en las sillas de esterilla. Es decir, hay determinadas expectativas en cuanto a lo femenino y determinadas expectativas en cuanto a lo masculino. Que eso se va naturalizando también. Sin embargo, ahora sí vamos al hoy. ¿Ah? Volvemos a la actualidad. Nosotros tenemos muchas formas en las que seguramente estamos distantes con relación a este cuento. ¿Ah? Muchas formas de ver el mundo que son distantes. Porque el trabajo de la mujer y el trabajo del hombre están a la par. Tanto el hombre como la mujer pueden ir haciendo las mismas actividades. Tanto el hombre como la mujer se van haciendo, como decía al principio del cuento, se van ubicando en un plano de igualdad, ¿tá? De igualdad de derechos y de igualdad de actividades. Porque seguramente hace unos años atrás, si uno veía un ómnibus y decía, ah, está bueno, cuando el chofer te diga tal cosa, o cuando el guarda tal cosa. Pero ahora si vos ves a una mujer que viene manejando, no te causa tanta extrañeza, porque las mujeres también manejan los ómnibus. Sin embargo, hace un tiempo era siempre el chofer. ¿Ah? Y así distintos planos y distintos rubros, porque decíamos, la costurera, la peluquera, porque si era el peluquero, no era solamente chisme, era otra cosa lo que pasaba ahí. O si decíamos, el modisto o el sastre era de mucho más categoría, porque era mucho más caro ir a un sastre que te hiciera un traje, a ir a una costurera que te surciera, no sé, el cuello de la camisa. Pero también vamos a encontrar que aparecían distintas formas también de vincular esto. Nosotros vamos a trabajar después con otro material, y yo se lo voy a presentar ahora, que tiene que ver con las distintas posturas en cuanto a género que vamos a ir encontrando. A ver si logran ver la pantalla que voy a compartir. ¿Logran ver? Sí, sí, se ve bien. Bueno,
Este material también se los voy a subir, pero que tiene que ver con esta caracterización de lo que es el género, que muchas veces está confundido la idea de género con la idea de sexo. ¿No? Actualmente nosotros seguimos como sosteniendo estas ideas un poco confusas, ¿ah? En el colectivo social, sobre todo porque venimos cargando con todo eso que decíamos hoy, las tradiciones familiares, la forma de ver las cosas, los legados sociales, donde el hombre tenía que hacer determinadas cosas, donde la mujer tenía que hacer determinadas cosas, y donde eso estaba como instalado en una naturalización, como dice acá, una naturalización de los roles, donde sí o sí el hombre tenía que trabajar afuera de la casa, y donde sí o sí la mujer tenía que dedicarse a los hijos y a las tareas domésticas, y donde eso no necesariamente se tiene por qué dar hoy, porque si el hombre de pronto, si en la pareja, el hombre tiene un trabajo que es de menor ganancia que el de la mujer, a veces también puede permitirse esos momentos de decir, bueno, está, yo me quedo, trabajo menos en esto, yo llevo a los niños a la escuela, yo los cuido, yo los cocino, también, porque no tiene por qué ser la idea del trabajo fuera de la casa y también sin ocuparse de los niños, porque los niños también van a ser hijos de la pareja. ¿Ah? Y eso otro que a veces, vieron que a veces la gente dice, bueno, está, que te ayude tu marido, que te barra. ¿Por qué que te ayude? Si viven los dos en la casa. ¿Ah? Pero vieron que eso está instalado en lo social desde tiempos, bueno, como vos dijiste, Alejandro, está ubicado acá en el 1900 el cuento. Sí, capaz que sí, pero esas cabezas del 1900 están instaladas desde antes, porque esto se va transmitiendo de generación en generación. Y lo importante es también que nosotros hoy en día entendamos que, por ejemplo, a nivel social y a nivel laboral, hay oportunidades y hay formas de ver las situaciones laborales y las situaciones sociales que no tienen que dar lugar a la naturalización, que no tienen por qué ser únicamente lugares ocupados, como fueron históricamente por hombres o históricamente por mujeres, solamente por ellos, sino que también uno puede aspirar a eso. Y esto tiene que ver también con la capacitación que vamos teniendo, y esto tiene que ver con aspectos culturales y tiene que ver también con aspectos educativos. ¿Ah? ¿Quién era profesor acá? Gonzalo era, ¿no? O que había trabajado en la educación media. Acá lo que importa es también valorar cómo la educación promueve los cambios. No es el dinero. ¿Ah? Discúlpenme, pero no es el dinero. No es que porque uno tenga más plata que el otro va a ser mejor persona y no sé qué más. Uno va a ser mejor persona en la medida en la que pueda estudiar y formarse y poder entender lo que es la razón del ser humano. Si no, estamos lejos del ser humano con el otro. Si no logramos entender que el otro es tan humano como yo y que el otro tiene las mismas condiciones que yo tengo, sociales, laborales, económicas, capaz que no tenemos las mismas oportunidades, ni tampoco tenemos las mismas condiciones como para poder hacerlo. Pero yo necesito también encontrarme en esta igualdad de condiciones. Bueno, a ver si están ahí, quiero verlos. Ahora no voy a hablar más. Bien. Bueno, nosotros vamos a tener en esta semana, ¿tá? Una que ustedes van a tener un tiempo también como para poder hacerlo. Nos quedó el foro de las habilidades sociales, que algunos ya estuvieron participando, y nos quedó también nos va a quedar una propuesta que va a ser a partir de estas consignas que vamos a armar ahora, de género, que tienen que ver con el cuento y tienen que ver con género. ¿Ah? La del cuento ya lo tienen subido ahí, tienen el cuento subido, no tienen la actividad todavía, que en estos días se la vamos a subir. Y también vamos a trabajar con ese otro material de género que recién les mostré. ¿Ah? Pero necesitamos tener eso subido como para que ustedes tengan bien claro la propuesta. Y después, la otra semana, vamos a trabajar con otras propuestas más. No sé si seguimos con esto. Bueno, y si no tenemos oportunidad de trabajar
ustedes me pueden hacer las consultas que crean pertinentes también. Bueno, alguna duda, alguna consulta que tengan, no duden en hacerla. Vieron que ustedes se pueden comunicar conmigo por la plataforma o le piden a María o a Raquel mis contactos. Yo les dejo el teléfono mío acá por las dudas también. Me ponen de qué grupo son y me hacen las consultas que crean. ¿Anotaron? Quedó ahí. Bueno, gente. Vamos a ver si solucionamos el tema de internet. Porque ya no sé qué pasó. Porque yo tengo un ancho de banda bastante importante, al menos me lo cobran así. No sé qué pasa. Bueno, nos vemos. Que pasen lindo, que sigan trabajando. Y bueno, ya nos veremos por Paso de los Toros en algún momento. Una consulta. No sabés si, porque nosotros hemos preguntado, pero nadie nos ha contestado todavía de los viáticos que estaban hablando, dice que iban a pagar, pero no sabemos nada de eso. No tengo la menor idea. Eso es administrativo, no es conmigo. Ah, no es dije nada entonces. No hay problema. Haceme la consulta igual que quieras porque igual Profe, lo tengo podemos una preguntar. consulta. Sí, ¿Cuánto tiempo demora la duración del curso? No te sabría decir. Porque viste que generalmente presencial son 4 meses. Ah, perfecto. Pero en la virtualidad no sé. La verdad que no te sabría decir en cuanto al tiempo. Porque viste que hay que cubrir determinada carga horaria. Sí, Lo tal que cual. sí les sé decir es que una vez que ustedes terminen, el instituto les emite un certificado para indicar que ustedes lo terminaron, y después el INEFOP les manda el certificado, el otro. Tal cual. Porque ahora ustedes van a recibir, cuando terminen van a recibir el del instituto, y después van a recibir el otro. Pero el de INEFOP demora. Así que no queden tan ansiosos. Y el tema de los viáticos, si les dijeron que vienen los viáticos, aunque venga todo junto, vienen. Eso es seguro que sí, porque pasa. Pero no se desesperen porque sí. Pero consúltenlo con Raquel o con María, que ellos les van a dar mejor respuesta que yo. Y si no, igual, me mandan a mí la consulta y yo se las reenvío. Pónganme de qué grupo son, ¿no? Bueno, gente, un gusto haber trabajado con ustedes. Lamento los cortes y las interferencias que hemos tenido. Nos vemos. Que pasen bien. Que pase bien, profe. Igualmente, Buena clase. agendaron el Gracias. número ahí, ¿no? Saludos. Gracias, me alegro, les haya gustado. Gracias. ¿Agendaron el número? Pablo Cardoso me llamo. Hasta pronto. Así cuando hagan los asados y todo eso me mandan. Cuando haya problemas no me mandan. Pero cuando haya bodas y eso sí. Bueno, que pasen bien. Chao. Nos vemos. Chao. Chao, Chao, profe.